Yo me voy a arrodillar, los que me puedan acompañar lo hacen conmigo, los demás inclinan su rostro en el lugar donde están. Nuestro amantísimo Padre y Dios, una vez más en esta hora elevamos nuestra voz a ti para agradecerte infinitamente por toda esta semana de estudio de tu palabra que nos has permitido. No solamente aprender, pero sobre todo recibir la dirección de tu Espíritu Santo y tu poder para poner en práctica lo que hemos aprendido. Te agradezco, Señor, por haberme traído hasta aquí a conocer a tantas personas que de corazón sincero te buscan. Te agradezco por cada alma sincera que ha dado su paso de decisión en esta semana. Fueron tantas las almas que por primera vez han venido a escuchar tu palabra. Te pido por cada una de ellas. Tantas las peticiones que se han acercado a presentar delante de nosotros. Tú conoces cada una de ellas, sería imposible para mí mencionarlas una por una en esta hora. Pero te pido, Señor, que tú que conoces cada necesidad, seas propicio a cada uno y nos des de acuerdo a la medida de fe que hay en nuestro corazón. Que al abrir las páginas de tu santo libro podamos recibir tu bendición. Que tú nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas y nos des la seguridad en nuestro corazón de que siguiendo tu palabra no tropezaremos ni seremos engañados. Háblanos pues a través de tu santo libro. Me encomiendo a ti en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esta mañana vimos que el Señor Jesús nos dice que Él tiene un pueblo en esta tierra, una iglesia que es columna y apoyo de la verdad. Y vimos algunas de las características del pueblo que Dios mismo levantó para proclamar su verdad. En esta noche vamos a ver un poquito más de las características de la verdadera iglesia del Señor en contraste con las características de esa iglesia que se apartó del camino del Señor, la iglesia apóstata. En la Biblia se nos presentan dos mujeres, en el libro de Apocalipsis, dos mujeres, dos ciudades, dos iglesias. Y ya nosotros aprendimos hoy que una mujer en lenguaje profético simboliza ¿qué cosa? ¿Qué representa una mujer? Una iglesia. El Señor Jesús nos dice que Él tiene su esposa. Lo leímos esta mañana. Su esposa que le es fiel, una iglesia fiel a su marido, una iglesia pura, santa, sin mancha, sin mácula alguna. No quiere decir que los miembros de la iglesia seamos perfectos, porque somos humanos, pero la iglesia de Cristo es pura en doctrina, no enseña errores, mentiras, mantiene la pureza de la verdad. En 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 2. Slide 27. 2 de Corintios capítulo 11. Nos dice en el versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo dice aquí
que hemos sido desposados. Desposados quiere decir dados en casamiento, para ser presentados a Cristo como una virgen pura. Esa virgen pura representa la iglesia. La iglesia que le es fiel a su marido. Por otro lado, a esa misma iglesia pura, santa, se le llama la esposa del Cordero. En Apocalipsis, ya mencioné, se presentan dos mujeres. Y vamos a ver cuáles son esas dos mujeres. La primera es esa virgen pura. Dos mujeres, una virgen pura y una mujer ramera. La virgen pura representa la iglesia verdadera. Y vamos a leer sobre esta mujer. Y luego vamos a leer sobre la otra. A esta mujer se le presenta en Apocalipsis capítulo 12. Dice versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, que supiéramos también que el último capítulo de esa historia todavía no se ha escrito. Todavía falta que el resto, el remanente de la descendencia de la mujer reciba todo el odio de Satanás. Pero el Señor Jesús los identifica. Dice quiénes son: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características del pueblo remanente, del resto. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. También este último remanente, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús y la fe de Jesús, también serán perseguidos. Todavía no se ha completado el número de los mártires que van a ser muertos. En Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9 dice: cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, el testimonio de Jesucristo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Los que murieron en la Edad Media, 1260 años de persecución, todavía no completaron el número de los que van a ser muertos como mártires de Cristo. Se tiene que completar ese número de los que van a ser muertos como ellos. Y ese número se va a completar en la última gran batalla del dragón contra el resto de la descendencia de la mujer. Vamos a detenernos por un momentito en la palabra resto. La palabra resto quiere decir lo último que queda.
Se puede traducir también, y algunas Biblias así lo traducen, con la palabra remanente, resto o remanente. Nuevamente, la palabra remanente quiere decir lo último que queda. Pero para poder identificar quién es esa iglesia de Cristo, el remanente final, tenemos que ver sus características. Guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo. 3 características más, aparte de las que vimos en esta mañana. Guardan los mandamientos de Dios. El apóstol Juan escribió, 1 de Juan 2, 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Notaron? Si nosotros decimos que pertenecemos al Señor, que somos de su pueblo, que somos descendientes de esa mujer verdadera, que somos el remanente de ese pueblo santo, si nosotros decimos que conocemos al Señor y no guardamos sus mandamientos, dice que el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es ¿qué? Mentiroso y la verdad no está en él. La iglesia verdadera, vimos esta mañana, es la que es defensa y apoyo de la verdad. Pero el que dice que es hijo de Dios y no guarda sus mandamientos no tiene la verdad. Los mandamientos de Dios son la prueba de que realmente le amamos y somos de Él. El que dice que ama al Señor Jesús debe demostrarlo con hechos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan, capítulo 5, ahí mismo donde estamos, y versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si realmente amamos a Dios, vamos a obedecerle, vamos a guardar sus mandamientos. Y aquí dice que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Cuando hay amor, todo se hace por amor y no resulta pesado. Ahora, la mayoría de los cristianos dicen que guardan los mandamientos. Dicen, ¿los guardan realmente? Bueno, todas las iglesias dicen que hay que guardar los mandamientos. Pero cuando vamos a investigar, encontramos algo diferente. Ya nosotros vimos esta semana que la iglesia más grande, la iglesia madre, dice que hay que guardar los mandamientos, pero enseñan unos mandamientos cambiados, adulterados. Dios dio 10 mandamientos que están registrados en su palabra y escritos con su propio dedo. Pero la iglesia madre dice que tiene el derecho de cambiar esa ley y quitó un mandamiento, el de las imágenes,
Y cambió otro mandamiento, el del sábado, para decir santificar las fiestas. Les hago una pregunta. Si se eliminó del catecismo el mandamiento de no te harás imágenes, ¿cuántos son los mandamientos? 10, el decálogo. Pero si quitaron uno, entonces ¿cuántos quedaron? Pero la Iglesia Madre no enseña que son 9 los mandamientos, dice que son 10. Entonces, ¿cómo quedaron 10? Miren, vamos a repasarlos. Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios. Versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. En el catecismo el primer mandamiento dice: amar a Dios sobre todas las cosas. No dice exactamente igual, pero a lo menos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. No dice no tendrás otros dioses, pero si amamos a Dios sobre todas las cosas, no tendremos otros dioses, tendremos un solo Dios. Así que, aunque le cambiaron la manera como está escrito, por lo menos la esencia del mandamiento se mantiene igual. No tener otros dioses delante del único Dios verdadero. Pero el segundo mandamiento en la Biblia dice: no te harás imagen, ni semejanza, ni figura alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento prohíbe hacerse imágenes, postrarse delante de las imágenes y rendirles culto. Sin embargo, en el catecismo ese mandamiento no aparece. El primero dice amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo dice no jurar su santo nombre en vano. Pero resulta que en la Biblia ese es el tercer mandamiento. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que al eliminar el segundo mandamiento que habla de las imágenes, el tercero pasó a ser número 2, el cuarto pasó a ser número 3, el quinto pasó a ser número 4 y así están cambiados porque se quitó uno. Interesante. Sigamos leyendo. El segundo en el catecismo, no tomar el nombre de Dios en vano, no jurar su santo nombre en vano. En la Biblia ese es el tercero. Ahora el cuarto mandamiento en la Biblia: acuérdate del día de reposo, el sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, el día de sábado, y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero en el catecismo el tercer mandamiento dice santificar las fiestas. Las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las que manda la iglesia a santificar. No las vas a encontrar en la Biblia. Ninguna de todas esas fiestas que la iglesia manda guardar están en la Biblia. Y usted dice, ¿pero cómo? Ponte a pensar por un momento. En primer lugar, manda santificar el domingo. No está en la Biblia. El domingo es fiesta de guardar, pero la Biblia dice que es el sábado.
Y luego tiene una cantidad de otras fiestas, unas dedicadas a la Virgen, otras dedicadas a los santos, otras dedicadas a Cristo. Por ejemplo, el 25 de diciembre es fiesta de guardar, mandado por la Iglesia. Y dicen que es el nacimiento de Cristo. Sin embargo, sabemos que Cristo no nació un 25 de diciembre. Y usted dice, bueno, ahora sí que usted me está confundiendo, pastor. ¿Cómo es eso? ¿El 25 de diciembre no es el nacimiento de Cristo? Pónganse a pensar por un momento. Cristo nació en Belén. Belén en el mapa está a la misma altura que Chicago, en el mismo paralelo, al norte, en Israel. Y saben, en Belén cae nieve en diciembre. Ahora mismo está todo lleno de nieve, cubierto de nieve. En el mes de diciembre, enero y febrero son los meses de más frío en Israel. Entonces, ¿cómo estaban los pastores cuidando los rebaños afuera de las ovejas y se les aparecieron los ángeles? Cristo no nació un 25 de diciembre. Tristemente, la fiesta del 25 de diciembre fue santificada por la Iglesia, pero era la fiesta del nacimiento del dios babilónico Tamuz, el dios Sol. El 25 de diciembre es el solsticio de invierno, así se le llama, solsticio, el nacimiento del dios Sol en la astrología. Es el día que por más de 3000 años antes de que Cristo naciera, los paganos lo celebraban dedicándolo al dios Sol. Hasta el día de hoy, si usted va a la Gran Pirámide de Teotihuacán, usted va a encontrar que el 25 de diciembre se juntan todos los adoradores del Sol, la gente de la nueva era, para recibir la salida del sol el 25 de diciembre. Los adoradores del sol. Es el nacimiento del dios Sol en la religión pagana. Pero la Iglesia mandó a guardar ese día en honor al nacimiento de Cristo, aunque era el nacimiento del dios Sol. La Biblia no nos da la fecha del nacimiento de Cristo. Yo tengo un tema entero sobre esto. El origen de la Navidad. Y ustedes van a ver que todos los símbolos de Navidad vienen de la antigua Babilonia, desde el arbolito de Navidad hasta la estrella arriba del arbolito, la estrella de Belén que le llaman, son símbolos paganos. Esa es una fiesta. Otra fiesta que manda la Iglesia a guardar es el 1 y 2 de noviembre. Se le llama el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Difuntos. Pero usted no va a encontrar eso en la Biblia. Ni Cristo ni los apóstoles supieron de esa fiesta. Jamás la mandaron a guardar. En realidad es una fiesta también del paganismo. Es la fiesta de la brujería, la fiesta del culto a los muertos. El 1 de noviembre se celebraba en la antigua Babilonia como el Día de Todos los Dioses y era precedida la noche anterior, el 31 de octubre, el día antes del 1 de noviembre, era la fiesta de la víspera del Día de Todos los Dioses. Se celebraba dando culto a la muerte, a los muertos. Por eso la fiesta completa se conoce como la fiesta
de los muertos, los difuntos, concluye el 2 de noviembre. Los paganos adoraban en ese día a todos los muertos y los dioses para ellos eran hombres que habían muerto y habían ascendido al panteón. Hoy en día esa fiesta se celebra con la víspera del Día de Todos los Santos, lo que se conoce como Halloween. Y Halloween es la fiesta de las brujas, de la muerte, del espiritismo, de los gatos negros, de las calaveras y de los fantasmas. Y sin embargo, ¿saben lo que quiere decir Halloween? Muchos no saben, y si usted no conoce el idioma inglés, quizás no se ha percatado de lo que significa. Pero Hallow en inglés quiere decir santos. Si usted sabe un poquito de inglés, el Padre Nuestro dice, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Padre nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre. Hallow quiere decir santo. Halloween quiere decir evening, Hallow evening, en inglés quiere decir la víspera de los santos. Ese es el nombre de la fiesta, víspera de los santos, o sea, la noche anterior al día de todos los santos. Y sin embargo, es una fiesta pagana, es una fiesta del satanismo, de la brujería, de las brujas y la magia y las escobas y los gatos negros y las calaveras y los fantasmas y todo tipo de cosa ocultista. Eso les muestra el origen de esa fiesta. Y yo puedo seguir hablando de una cantidad de fiestas. Por ejemplo, lo que se celebra hoy en día como la fiesta de Semana Santa, que culmina con la resurrección de Cristo, el domingo de Semana Santa, el domingo de resurrección. Y usted dice, pero eso sí es cristiano. Mucho tiempo antes de que Cristo naciera y muriera, los paganos celebraban una fiesta dedicada a la diosa de la fertilidad, a la diosa del amor. Esa diosa se llamaba Ishtar entre los babilónicos, Isis entre los egipcios, la diosa del amor y de la fertilidad, Afrodita entre los romanos, Venus, la misma diosa. Y esa fiesta se celebraba al principio de la primavera. Era la fiesta en la cual se celebraba el luto por Tamuz y la resurrección de Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Tamuz era el dios babilónico, el rival de Cristo en el cristianismo. Tamuz es el hijo del sol y la luna. Tamuz nace el 25 de diciembre, no se sorprendan. Si no me creen, vayan a la enciclopedia esta misma noche o vayan al internet y pongan el nombre Tamuz. Y ahí van a poder leer en la enciclopedia quién era Tamuz. Tamuz es el dios babilónico, el hijo del sol y la luna, que nace un 25 de diciembre. Tamuz muere en un horrendo crimen a los 30 años de edad. Su cuerpo es cortado en pedazos y su madre, la reina Semiramis, esto es en la antigua Babilonia, manda recoger los pedazos del cuerpo de Tamuz para devolverle la vida. 40 días dura el luto de Tamuz. Incluso el dios babilónico Tamuz está mencionado en la Biblia, en Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Nos dice allí,
me dijo, versículo 13, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí que mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Esto se conoce como la endecha o el lloro de Tamuz. Tamuz es llorado entre los babilónicos por 40 días. Se comienza el luto de Tamuz 40 días antes de su resurrección. Y Tamuz es llorado. Los babilonios celebraban esta fiesta, los egipcios celebraban esta fiesta, los romanos celebraban esta fiesta. Hasta los hindúes, hasta los musulmanes celebran Ramadán, los 40 días de luto de Tamuz. ¿Cuántos días dije? 40, de ahí viene el nombre Cuaresma. Los babilónicos celebraban la muerte de Tamuz, el luto. Los adoradores de Tamuz venían ante el sacerdote babilónico que se vestía de negro en señal de luto, con una sotana negra. Y entonces el sacerdote de Tamuz les ponía una señal en la frente, en forma de T, como una cruz en la frente, pero lo hacía con cenizas, porque la ceniza es símbolo de luto. Esa cruz significaba la letra Tau, que es la letra T de Tamuz. Ese era el símbolo de Tamuz en la frente. Y ese luto duraba 40 días. Y luego venía la resurrección de Tamuz. La reina madre le devolvía la vida a través del acto que da la vida. Y es horrible hablar de esto. La Biblia le llama abominación a esto, porque la madre le va a devolver la vida a su hijo a través del acto que da la vida, o sea, a través del acto sexual. Y va a tener relaciones sexuales con el cadáver de su propio hijo. Pero resulta que cosen el cuerpo de Tamuz, pero les falta una parte del cuerpo y no aparece esa parte del cuerpo. Y es una parte que es muy importante para devolverle la vida. Ya se imaginan ustedes lo que le faltaba a Tamuz. Entonces, la reina madre manda a buscar por todas partes esa parte del cuerpo de Tamuz. Y finalmente le dicen que lo tiraron a esa parte del cuerpo al río Éufrates. Esto es en la antigua Babilonia. Si usted lee la historia entre los egipcios, dicen que lo tiraron al río Nilo. Si la lee entre los hindúes, lo tiraron en el río Brahma. Y así cada país, cada región tiene su leyenda sobre la misma historia de la endecha Tamuz, que dura 40 días. La reina entonces manda a echar redes, a recoger los peces en el río Éufrates, y dentro de un pez se encuentra la parte de Tamuz que le faltaba. Por eso los babilonios hasta el día de hoy comen pescado en Cuaresma, porque del pez sale la vida. Saben, hasta el día de hoy esa fiesta se celebra en el mundo cristiano y fue cristianizada. Y déjenme decirles más, la fiesta se llamaba la fiesta de Ishtar, la diosa madre que le da la vida, le devuelve la vida, la fiesta del sexo y de la reproducción. Y si ustedes no creen que lo que celebra hoy en día el mundo así llamado cristiano es la misma fiesta pagana, explíquenme entonces por qué para Easter
están los conejos de Pascua y los huevos de Pascua, como les llaman. El Easter Bunny, los conejos de Easter y los huevos. Y no solamente eso, se mandan a los niños a buscar los huevos de Pascua, los esconden debajo de los árboles. Los que han estado allá en el país del norte saben, eso se le llama el Easter Egg Hunt, la búsqueda de los huevos de Pascua. Los pintan de colores, los hacen bonitos y entonces mandan a los niños a buscar los huevos escondidos con una canastita. Y entonces los niños, cuando lo encuentran, dicen: oh, lo encontré, al huevito de Pascua. Y no saben qué es lo que están buscando. Lo encontré. Lo que están buscando es lo que se le había perdido a Tamuz. Por eso la Biblia le llama esto abominación a Jehová. El huevo es símbolo de la reproducción. El conejo es símbolo del sexo. Hasta el día de hoy, el conejo representa el sexo. Lo que vieron allí es la imagen de Playboy. Todo esto es abominación a Jehová. Y sin embargo se ha metido dentro del mundo cristiano. Bien, yo no puedo seguir hablando más de esto por el tiempo que ha transcurrido en esta noche, pero si usted tiene interés en averiguar más a fondo sobre todas las fiestas, yo tengo una serie que explico sobre esto, con láminas ilustrado, mostrando toda esta abominación que se ha metido dentro del mundo cristiano y le llaman fiestas dedicadas a Cristo. Por ejemplo, la fiesta dedicada a la Virgen. El 15 de agosto, la Asunción de la Virgen. El 12 de diciembre, la aparición de la Virgen. Vayan a la enciclopedia y pongan el nombre Semiramis, la reina Semiramis. En el internet lo pueden buscar también. Y van a descubrir que la reina madre se le llama reina del cielo. Cuando muere la reina de Babilonia, asciende al cielo un 15 de agosto, por eso se le llama la Asunción de la reina madre, la reina del cielo. También está mencionada en la Biblia esta abominación. En el libro de Jeremías, cuando el pueblo de Dios se apartó del camino de Dios, estaban practicando todas estas abominaciones. Jeremías capítulo 7 dice, Jeremías 7, versículo 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Se acuerdan que yo les decía cuando hablamos de la hostia anoche? Que hacían las tortas. Bueno, ese es uno de los versículos que los menciona. Hacían tortas en formas redondas del dios Sol y en formas de media luna para comer esa torta, y dice que la ofrecían a la reina del cielo, así se le llamaba. Y el día de la asunción de la reina del cielo, de Semiramis, entre los babilonios, es el 15 de agosto. Hoy en día la Iglesia Madre lo celebra como la Asunción de la Virgen. El 12 de diciembre es la aparición de la reina del cielo en Babilonia, cuando se aparece. La aparición de Semiramis. Qué casualidad que se aparece a Juan Diego también un 12 de diciembre. No son casualidades, todo esto viene del paganismo. Y recuerden que leímos anoche y antenoche que este gran engaño iba a venir con milagros,
con poderosos engaños de parte de Satanás para engañar a los moradores de la tierra. Las apariciones aún de la Virgen María. ¿Saben que la palabra de Dios dice que los muertos nada saben? No pueden aparecerse. Y usted dice, pero ¿y la Virgen María está muerta? Si no lo creen, visiten Jerusalén. Van a encontrar una iglesia católica que se llama la Iglesia de la Dormición. Y ahí fue donde murió la Virgen María. No en una iglesia, murió en una casa, pero ahora hicieron una iglesia para celebrar el lugar donde ella murió. Pero si usted baja por el camino que va hacia el torrente de Cedrón para cruzar el arroyo de Cedrón y subir luego al Monte de las Olivas, después de cruzar el puentecito en Jerusalén, del torrente de Cedrón, al otro lado del puente, del lado del Monte de las Olivas, está la tumba de la Virgen María. Y es católica la iglesia, ahí está la tumba de la Virgen María. Si sea o no sea, yo no lo sé, pero la misma iglesia católica tiene la tumba de la Virgen María. Claro, la historia se cambió mucho tiempo después. En el año 1950. Escuchen bien, el Papa Mariano Pío XII promulgó el dogma de la asunción corporal de María y lo promulgó el 15 de agosto, en la misma fecha que los babilónicos celebraban la asunción de la reina Semiramis al cielo. Pío XII escoge ese día, el 15 de agosto, para la asunción corporal de María. Y dice él, en su dogma, cuando él define el dogma, que si bien la Virgen murió, los apóstoles fueron traídos de todas partes para acompañar el féretro. Y mientras iban llevando el féretro a enterrarlo, los ángeles bajaron del cielo, levantaron a la Virgen, la resucitaron y en cuerpo y alma se la llevaron al cielo. ¿Ustedes creen que si eso fuera cierto, los apóstoles no hubieran escrito algo tan grande en la palabra de Dios? Aquí está lo que los apóstoles escribieron. Aquí están las epístolas de los apóstoles, San Pedro, San Juan, todos los apóstoles que escribieron están aquí en el libro de Dios. Y el Papa Pío XII dice que los 12 apóstoles estuvieron presentes cuando la Virgen resucitó y ascendió al cielo, y la vieron subir al cielo. Los apóstoles cuentan de cuando Jesús fue elevado arriba al cielo en una nube. Pero ¿por qué nunca mencionaron esto? Si fuera verdad, ¿ustedes creen que algo tan grande, un milagro tan inmenso, no lo hubieran registrado en la palabra de Dios? La pregunta es, ¿a quién vas a creer? ¿Vas a creer a Cristo, a los apóstoles, a la palabra de Dios? ¿O vas a celebrar la fiesta babilónica de la Asunción de Semiramis el 15 de agosto, en la misma fecha pagana que ahora fue santificada por la Iglesia? Y pregunto, ¿y los católicos que vivieron antes de 1950, por qué no celebraban la Asunción de la Virgen si todavía no era dogma? ¿Acaso no sabían? Todo esto nos muestra el origen de dónde esto viene. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche? El cuerno pequeño decía que tenía autoridad para cambiar los tiempos y la ley. Y cambió la ley de Dios. Le cambió el cuarto mandamiento que dice acuérdate del sábado para santificarlo, y puso en su lugar santificar las fiestas. No hay una fiesta, escuchen bien, no hay una fiesta que haya mandado la Iglesia a guardar que no sea una fiesta que viene de la tradición pagana, fiestas que celebraban
los paganos que ahora se le llaman fiestas cristianas. Claro, están dedicadas a San Pedro, a San Pablo, a los santos. Sorpréndanse más. En el calendario católico, usted puede ver para cada día del año una fiesta dedicada a un santo distinto. Por eso se le llama santoral, porque es el calendario que trae las fiestas de los santos y cada día del año tiene un santo distinto. Cuando la persona le pregunta a alguien, ¿cuál es el día de tu santo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Cuál es el día de tu santo? ¿Qué día qué? ¿Qué día naciste? ¿Pero por qué le llaman cuál es el día de tu santo? Porque en las familias tradicionales se le pone el nombre al niño o a la niña que nace según el santo al cual está dedicado ese día. Y usted puede ver allí, cada día del año, aquí en este calendario, dedicado a un santo distinto. 15 de agosto, la Asunción de la Virgen. Es muy interesante ver esto, porque saben ustedes que los babilonios también tenían un calendario y cada día del año estaba dedicado a un dios distinto. Le ponían el nombre de ese dios a los niños que nacían en ese día. Estoy hablando ahora de los paganos de la antigua Babilonia. Y no solamente eso, también tenían los dioses guardianes de cada ciudad y celebraban las fiestas del dios de Ur, de los caldeos, la fiesta de la diosa de Calne, la fiesta del dios patrono de Babilonia, la fiesta del dios patrono de Aram, las distintas ciudades. Cada ciudad tenía su dios protector. Hoy en día no le llaman dioses, le llaman santos patronos. Y se celebran las fiestas patronales en ese día del santo patrono de esa ciudad. Todo eso viene de la antigua Babilonia, es paganismo. ¿Saben también que los babilonios tenían dioses, patronos de las profesiones? Para cada profesión había un dios patrono. Los herreros tenían su dios, los panaderos tenían su dios, los carpinteros tenían su dios. Los funebreros tenían su dios. Cada uno tenía un dios que protegía a los miembros de esa profesión. Hoy en día no les llaman dioses, les llaman patronos. Hoy en día hasta los choferes tienen su santo patrón. Dicen que es San Cristóbal. Y cada profesión tiene su santo patrono. Costumbres paganas. Bien, el tiempo transcurrió. Yo puedo hablar mucho de todo esto y tengo los documentos para poder compartir con ustedes. Les puedo mostrar las fechas de la enciclopedia de la antigua Babilonia
y ustedes van a comparar la misma fecha, nomás que le han cambiado el nombre. Antes era la Asunción de Semiramis, ahora se llama la Asunción de María. La misma fecha, qué casualidad. ¿Cómo va a ser? No son casualidades, es que la Madre Iglesia tomó las fiestas del Imperio Romano, las fiestas paganas, y les dio nombres cristianos. Y así el paganismo entró dentro de la Iglesia. La ley de Dios. Estamos hablando ahora de la iglesia verdadera y la iglesia falsa, la otra mujer. Pero una de las características de la iglesia verdadera es que guarda los mandamientos de Dios. Y yo decía hace un momento, todos dicen que guardan los mandamientos de Dios, pero en realidad la iglesia madre guarda los mandamientos cambiados. Tienen imágenes, tienen santos, patronos, tienen fiestas paganas. Y la iglesia mandó a guardar las fiestas con la autoridad de la misma iglesia. Ahora tú dices, bueno, pero esa es la iglesia madre, pero ¿y qué de las otras iglesias que no adoran las imágenes ni tienen los santos? Miren, el diablo es bien astuto. Las iglesias no católicas dicen seguir la Biblia y conocen el mandamiento que dice no te harás imágenes, no te postrarás delante de ellas, saben que es idolatría. Usted no va a encontrar en ninguna iglesia evangélica, protestante, que haya imágenes en los templos, porque conocen el mandamiento de Dios. Pero miren cómo será de astuto Satanás. Dice, está bien que no tengan imágenes, pero los tengo cogido por algo. El día de reposo. Santiago, capítulo 1, dice en el versículo 10. Santiago 1:10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, es hecho culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora el que dijo no cometerás adulterio y no matarás, también dijo acuérdate del día de sábado para santificarlo. También dijo no tendrás imágenes y no te postrarás delante de ellas. El mismo Dios que mandó no cometerás adulterio y no matarás, también dijo acuérdate del sábado para santificarlo. Si yo guardo todos los mandamientos pero ofendo en uno, soy hecho culpable ¿de qué? De todos, porque ya soy transgresor de la ley. La iglesia madre tiene los mandamientos cambiados, pero las iglesias hijas que salieron de la iglesia madre siguen con la misma práctica de guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo, para lo cual no hay ningún mandamiento en la ley de Dios. En toda la Biblia no van a encontrar que hay un versículo que diga que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. El único día que Cristo bendijo y santificó es el sábado. Incluso, no solamente Cristo lo guardó, la Virgen María lo guardó, los apóstoles lo guardaron, aún después de la muerte de Cristo siguieron guardando el sábado. Les leo un versículo. San Lucas, capítulo 23. Nos habla acerca de la muerte de Cristo. Dice en el versículo 52, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esto fue José de Arimatea. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar
el sábado, el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Entre esas mujeres estaba la bienaventurada Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús murió era el día de la preparación, el viernes. Él murió a las 3 de la tarde, a la hora nona, a las 3 de la tarde. José de Arimatea fue y pidió el cuerpo a Pilato. Lo bajaron de la cruz, pero como estaba por comenzar el sábado comienza no a las 12 de la noche, sino a la puesta del sol. Cuando se mete el sol, termina un día y comienza el otro. Al ponerse el sol el viernes, comienza el sábado, según la Biblia. Y al ponerse el sol el sábado, comienza el primer día de la semana. Por eso hace un ratito, ustedes vieron que despedimos el sábado, el día del Señor, a la puesta del sol. La Virgen María prefirió dejar el cuerpo de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, sin la preparación para la sepultura, con tal de no transgredir el mandamiento de Dios. Descansaron el sábado conforme al mandamiento. Cristo muere el viernes, lo envuelven en una sábana, lo dejan allí en el sepulcro, van y compran lo necesario para preparar el cuerpo, las especies aromáticas, los ungüentos, pero descansan todo el sábado conforme al mandamiento, y el domingo temprano por la mañana vienen al sepulcro trayendo las especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor Jesús, pero ya no estaba porque había resucitado. ¿Qué ejemplo para nosotros? La Virgen María prefirió dejar el cuerpo de su amado Hijo sin la sepultura, sin la preparación para la sepultura, con tal de no transgredir el mandamiento de Dios. Y Cristo también guardó el sábado. Sus seguidores guardaron el sábado. Y saben ustedes, es más, aún en la tierra nueva, los salvados, los redimidos, vamos a seguir guardando el sábado. ¿Quieren leerlo? Isaías capítulo 66. Isaías 66. Dice así, versículo 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. En la tierra nueva que Dios va a preparar para aquellos que le aman, de sábado en sábado vendremos a adorar delante de Él. El sábado es la señal de lealtad del pueblo de Dios. Y la iglesia verdadera, los que le son fieles al Señor, guardan sus mandamientos, inclusive el santo sábado. Creo que no es difícil buscar ese remanente, la última descendencia de la mujer. Tiene las características para que no la confundamos. Guardan los mandamientos de Dios,
tienen la fe de Jesús, la misma enseñanza de Cristo, lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Porque una cosa es llamarse iglesia apostólica y otra es hacer lo que los apóstoles mandaron. Ya nosotros leímos el primer día que nos reunamos aquí, que los apóstoles dijeron que los obispos deben ser casados. Pero sin embargo, la iglesia madre dice que no se deben casar. ¿Quién sigue la enseñanza de los apóstoles? Pónganse a pensar por un momento. Pablo dice, todos los apóstoles tienen derecho a tener una esposa. Como Pedro y los demás apóstoles, todos tienen su esposa. Lo leímos el primer día. Y el Señor dice en su palabra que el obispo debe ser casado, marido de una sola mujer, tener sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pero sin embargo, la iglesia que dice ser la que sigue a los apóstoles, la iglesia apostólica, no sigue el mandamiento de los apóstoles. Por eso, si vamos a buscar el remanente, tenemos que comparar para ver si tiene las características del remanente. Miren, con esto termino con un ejemplo y luego vamos a pasar a cerrar con broche de oro a través de los bautismos. La palabra remanente es lo último que queda. Les voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que usted compra un corte de tela para hacerse un traje. Usted va a la tienda y ya tiene el rollo de tela. Lo mide y corta esa tela. El tendero le da la tela, el material, y entonces usted va a confeccionarse un traje. El traje está casi terminado, pero el sastre le dice, no me alcanzó la tela, me falta un poquito de tela. Y usted dice, wow, qué problema, ¿y ahora cómo hago? El traje casi hecho, ya todo el gasto hecho, pero no lo puede terminar porque le falta un poquito de tela. Usted vuelve a la tienda a buscar el rollo de tela para comprar otro metro. Pero resulta cuando va, ya no está el rollo de tela. Y dice, ¿y ahora qué hago? Va con el tendero, le dice, mire, yo compré. Y usted, por supuesto, trae un pedacito de la tela para compararla, ¿no es cierto? El sastre le da un pedacito de esa tela para que traiga la misma. Y usted le dice, mire, yo compré esta tela aquí hace un tiempo atrás. ¿Dónde está el rollo? Dice, ya se acabó. ¿Pero cómo? ¿Ya se acabó el rollo completo? Sí, se acabó. Bueno, quizás en la mesa de los remanentes, de los retazos, puede ser que haya lo que sobró de esa tela. Y usted se va ya a la mesa del remanente, de los retazos, y comienza a buscar. Y usted tiene la muestra, aquí está la muestra, el pedacito de tela, y usted lo compara. Y hay una que es el mismo color, azul, igualita, el mismo color. Pero resulta que cuando le pone el otro al lado no es la misma tela, es de otro material. Tiene una característica, el color, pero no tiene la otra. Y luego busca otra y es la misma tela, la misma trama, pero aunque parece la misma tela, el mismo color, el mismo material, no tiene el mismo peso. Una es más gruesa que la otra. No es el remanente, no es lo que queda. Usted sigue buscando hasta que todas las características son exactas, porque si no, no le sirve. Tiene que ser de la misma tela, o sea, el remanente, el resto, el sobrante, lo que quedó, el retazo, tiene que venir del mismo corte de tela, si no, no coincide. De igual manera, la Biblia dice que el diablo se fue a hacer guerra contra el resto, los últimos que quedan, el remanente de la mujer, la iglesia. Y dice que son los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo.
Esas tres características tienen que estar en la iglesia verdadera. Guarda todos los mandamientos. No alcanza con 8, no alcanza con 9. Tienen que ser todos completos. Y además, tiene que tener la fe de Jesús. Todo lo que Cristo enseñó tiene que estar de acuerdo. Usted lo compara y entonces va a encontrar lo que es el remanente de la verdadera iglesia. Y la última partecita, el testimonio de Jesús. Ya no lo voy a explicar en esta noche, pero solamente sepan esto, que la misma Biblia nos explica lo que es el testimonio de Jesús. Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 10. Y yo me postré a los pies del ángel para adorarlo, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si buscas el remanente, la iglesia verdadera, tiene que tener las tres características que leímos en esta noche, aparte de las otras que vimos esta mañana. Pero esas tres características son indispensables. Tienen que guardar los mandamientos de Dios, todos los mandamientos. Tienen que tener la fe de Jesús. Cristo debe ser el fundamento de su iglesia. Deben tener la palabra de Dios como base y fundamento. Todo debe ser demostrado por la palabra de Dios. Tienen la fe de Jesús, y la fe de Jesús se encuentra en este libro. Las mismas doctrinas, las enseñanzas que Cristo enseñó tienen que ser las mismas que enseñe el remanente, la iglesia, el resto de la descendencia verdadera de la mujer que es la esposa de Cristo. La fe de Jesús y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Escuchen esto: siempre Dios se ha comunicado con su pueblo a través de los profetas. Cada vez que Dios ha querido mandar mensajes a su pueblo, lo ha hecho a través de sus siervos los profetas. Desde el comienzo del mundo, siempre Dios ha dado mensajes a su iglesia a través del don de profecía. Y ya vimos anoche o antenoche que Él estableció en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no sacerdotes. Pero una de las cosas que Cristo estableció en su iglesia fueron profetas. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si buscas una iglesia que sea la genuina, que tenga todas las características, que guarde todos los mandamientos de Dios, que tenga la misma fe de Cristo, las mismas enseñanzas y doctrinas de Cristo, que Cristo sea el fundamento de esa iglesia y no un hombre, que tenga la palabra de Dios como la única verdad, porque la iglesia verdadera es columna y apoyo de la verdad, y que tenga también el don de profecía, que tenga el espíritu de profecía. Esa característica de la iglesia es muy importante, porque el apóstol dice que sin profecía el pueblo será disipado. No menospreciéis el don de profecía, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Cristo dijo que iban a venir falsos profetas en el tiempo del fin. Pero para haber falsos profetas, tiene que haber profeta verdadero. ¿Por qué? Porque no puede correr dinero falso si no hay dinero verdadero. Para poder falsificar algo, tienes que falsificar algo que es la verdad. Y para que haya falsos profetas, tiene que haber profetas ¿qué? Verdaderos. En este tiempo del fin, Cristo dijo: guardaos de los falsos profetas. Pero si Cristo nos mandó a guardarnos de los falsos profetas, quiere decir que también iba a haber profetas ¿qué? Verdaderos. Escuchen bien. Si no iba a haber profetas ya en este tiempo,
Cristo hubiera dicho, no crean a ningún profeta, porque ya no va a haber profetas. Pero Él dijo, cuidaos de los falsos profetas. La iglesia de Cristo tiene que creer en el don de la profecía y tiene que tenerlo presente, porque son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, acabamos de leer, es el espíritu de la profecía. Yo les decía esta mañana, y también esta tarde lo repetí, y les voy a contar un poquitito. Yo me crié en un hogar cristiano desde niño. Mi padre fue pastor. Pero llegó un momento cuando uno como joven quiere saber qué cree y por qué lo cree. Y yo comencé a investigar para saber cuál era realmente la iglesia verdadera, no nomás porque mis padres me dijeran es esta o es aquella. Yo mismo comencé a investigar. Me metí a estudiar con los testigos de Jehová. Y alguien me estaba recordando un sermón hoy, justamente, donde decía, pastor, yo escuché su sermón, donde usted dice que casi lo convencieron. Gracias a Dios, tenía un padre que conocía la Escritura, y no me refiero a un padre sacerdote, sino a mi padre terrenal, a mi papá. Y mi papá me dijo, está bien que investigues. ¿Qué aprendiste? Y yo le dije esto y esto y esto. Ah, muy bien, ahora vamos a sentarnos y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y mi papá agarró con la Biblia y en 5 minutos me echó abajo todo lo que yo había aprendido porque no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Me metí a estudiar con los mormones. Me fui a iglesias pentecostales a averiguar. Anduve buscando porque yo quería saber qué es lo que creían. Y no solamente eso, no les voy a contar todo lo que investigué, pero hasta me metí a investigar lo que creían los musulmanes, a lo que creían los budistas, porque yo quería conocer. Y ahora les digo, después de investigar todo lo que yo investigué, me quedo con la palabra de Dios. Y les voy a decir más. Si hoy en día soy adventista del séptimo día, es porque encontré que la única iglesia que tiene todas las características que da la palabra de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús, la misma doctrina de Cristo, que tiene el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía y todas las demás características de la iglesia, es la iglesia adventista del séptimo día. Y se llaman adventistas o nos llamamos adventistas porque creemos en el pronto regreso de Cristo Jesús. La próxima vez que venga, voy a dedicar todo el tiempo a hablarles acerca de esa fe maravillosa y de lo que está pasando en el mundo en cumplimiento de la profecía, mostrando que la venida del Señor Jesús está a las mismas puertas. Les voy a dar un estudio completo de lo que es la venida del Señor Jesús y las profecías que nos anuncian que ya Cristo está pronto de venir en las nubes del cielo. Yo soy adventista porque creo en el pronto regreso de Cristo Jesús y porque veo el cumplimiento de lo que Cristo dejó escrito en las profecías de la palabra de Dios. Y soy del séptimo día porque creo que es el único día que Cristo bendijo, santificó y mandó que se guardase. Yo te invito a que tú investigues por ti mismo. Esta tarde, esta noche, hay un grupo de personas que a través de esta semana y estudiando la palabra de Dios, han llegado a esa misma conclusión a la cual yo llegué. Y ellos quieren unirse no solamente con Cristo a través del bautismo para ser salvos, pero también unirse con el pueblo remanente, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios.
y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno.